Aunque la palabra purgatorio no se encuentra en la Biblia, sí se enseña como doctrina en algunas iglesias. Es simplemente otra de las maneras de enseñar Jesús, como hemos mencionado antes, por parábolas e ilustraciones, y no todos la entienden correctamente. Vamos a considerar de qué trata esta ilustración. Mateo capítulo 5, versículo 25. Biblia, traducción en lenguaje actual. Dice así: si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. El versículo 25 es el que se cita y se separa de los demás. Como vemos, Jesús lo ilustra basado en tener nosotros una buena actitud con nuestro prójimo. Debemos primero arreglar nuestros problemas. Es a lo que se refiere la enseñanza. Primero arregla las cosas con tu prójimo. Después ofrece a Dios tus dádivas. De esa manera, no esperar que los problemas escalen a que te lleve ante el juez y termines tras la reja si es un mal mayor. Muchas doctrinas antibíblicas se han infiltrado como enseñanzas bíblicas, cuando en realidad son interpretaciones de versículos separados, ligados a creencias de otras religiones no cristianas. Por ejemplo, los griegos creían en algo parecido al purgatorio. El filósofo y teólogo cristiano Clemente de Alejandría, a finales del siglo II, estaba familiarizado con la literatura griega y se convirtió al cristianismo. Él estaba muy influenciado por los filósofos griegos. Afirmó que los muertos pueden ser limpiados de sus pecados mediante un fuego purificador. En el libro, la obra Historia de la Doctrina Cristiana, reconoce que un papa llamado Gregorio Magno se le conoce como el inventor de la doctrina del purgatorio. Esta doctrina enseña que el purgatorio es un lugar de purificación en preparación para el cielo. Es decir, que se expía nuestros pecados mediante la purificación en el purgatorio. Y está relacionado que al morir sigue vivo el alma, y usan algunos versículos como sustento a estas creencias. Consideremos 1 Corintios capítulo 3, versículos 13 y 15. Biblia, traducción en el lenguaje actual. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. Esta versión bíblica es más clara de lo que trata, pues compara a cómo se prueban los materiales, su dureza y resistencia. Y nosotros, al pasar por diferentes pruebas, podemos demostrar cuán grande es nuestra fe. Esto se cita, pues al parecer habían desacuerdo entre algunos. Note de qué se habla en 1 Corintios capítulo 13, versículos 2 y 3. Entonces comprendemos a qué se refiere la enseñanza. Vamos a comparar otro versículo que usa la misma idea. Consideremos ahora a Isaías capítulo 66, versículo 16. Biblia, Reina Valera 1960. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y es lo mismo que nos dice también Hebreo capítulo 12, versículo 29. Biblia Católica Latinoamericana. Pues nuestro Dios es un fuego devorador, es decir, se compara al fuego que purifica, que devora. Note ahora en Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. Biblia Católica Latinoamericana. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Pues
Él es como el fuego de una fundición y como la lejía que se usa para blanquear, y purificará a los hijos de Leví y los refinará como se hace con la plata. Como el oro y la plata volverán a ser auténticos y dignos de ofrecer a Yahvé la ofrenda como es debido. Jesús también usó el fuego en sus enseñanzas para mostrar destrucción en Mateo capítulo 13 versículo 30. Todas estas formas de entendimiento cerrado muestran que desconocen que al morir Jesús pagó por todos nuestros pecados. Consideremos Juan capítulo 1 versículo 29, Biblia Reina Valera 1960. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hace falta ninguna forma de purificación de un purgatorio, pues Jesús murió por nuestros pecados. Y la Biblia nos muestra la condición de los muertos en Eclesiastés capítulo 9 versículo 5, Biblia Católica Latinoamericana. Los vivos saben que morirán, los muertos nada saben, no tienen nada que esperar, son solos un recuerdo olvidado. Consideremos ahora a Romanos capítulo 6 versículo 23, Biblia Católica Latinoamericana. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así dicen las Escrituras en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, Biblia Católica Latinoamericana. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Todo esto nos muestra que la doctrina del purgatorio ni la palabra tiene fundamento bíblico, pues invalidarían el gran poder de la sangre de Jesús.